Un tiempo de ayuno y de oración espectacular, sobre todo ayuno. Yo fui a buscar en un viaje a algunas hermanas y vi que habían ayunado bastante. Ni los huesos dejaron. Fui por allí a ver si me echaba un hueso, pero nada, no había nada, hermano. Parece que había pasado por ahí la marabunta, ¿no? Así que bueno, nos alegra mucho de que las hermanas hayan podido tener su comida, su almuerzo ayer. Gracias al Señor a todas las que fueron. Así que bueno, gracias a Dios. Hermanos queridos, vamos a pasar a la palabra. Los niños, los más pequeñitos, si pueden pasar ya a sus respectivas clases, van a ser atendidos y van a recibir la palabra también. Los mayores se pueden quedar aquí, ¿vale? Muy bien, hermanos. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante que los niños también reciban a temprana edad la enseñanza de la palabra, la instrucción de Dios, para que puedan crecer en esa fe, en ese conocimiento de Dios que nosotros, gracias al Señor, hemos tenido, y que podamos decir, como se decía antaño, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Y que no solamente sea nuestro Dios y nuestras propias experiencias, sino que también nuestros hijos, y cuando vengan los nietos, si es que vienen, pues que también tengan la misma experiencia y el mismo conocimiento que nosotros tenemos en el Señor. Porque la fe es algo que hay que transmitir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La fe no es algo que se vive solamente de puertas para adentro a nivel personal y privado, sino que la fe tiene que impactar fuera en la sociedad en la que vivimos. Y sobre todo a nuestros más próximos, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros familiares. Pero nuestra fe no es algo hermético, no es algo que vivimos para nosotros mismos, que nadie se entere, que nadie oiga, sino al contrario, la fe del creyente, ese conjunto de verdades en el cual creemos, sobre todo lo que estamos tratando de decirle al mundo en estos días, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que nació, que Dios se encarnó, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso el mundo no lo sabe, ¿eh? La gente no sabe por qué las ciudades se adornan, la gente a veces no sabe por qué hay regalos y esta locura de correr de aquí para allá, de comprar y comprar, ese consumismo a veces enfermizo, ¿no? Sino que detrás de todo eso hay un mensaje que nosotros tenemos que dar, y ese mensaje es el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio empezó con el nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Y hemos leído en esta tarde una historia que no es una leyenda. Hermanos, por favor, esto es una historia real. El hecho de que solamente la cuente uno de los 4 evangelistas, en este caso Mateo, no significa de que carece de importancia para los otros evangelistas, sino que ya daban por hecho, Lucas, Juan, Marcos daban por hecho de que se sabía que el Mesías había nacido en un pequeño pueblo que existe hoy en día y que se puede visitar. Yo no sé si cuando, Alberto, estuviste conmigo en Israel, fuimos a Belén, no lo sé, estuvimos ahí, bueno, Betlehem, la casa del pan, como así se le llamaba y se le conoce hasta el día de hoy. Allí nació el Mesías, pero dice la Biblia, cuenta la historia, volvamos otra vez al pasaje de Mateo capítulo 2, que unos magos de Oriente, de lejanas tierras, vinieron guiados sobrenaturalmente por un astro, por una estrella, dice el Evangelio, hasta el lugar exacto donde había nacido el Mesías. Dice que en aquellos días estaba el rey Herodes. Ahora, no se confundan con este nombre, porque en la Biblia no hay un solo Herodes, sino hay varios. Este es el que se conoce como Herodes el Grande. Pero no el grande porque era grande en fe, en espiritualidad, en santidad, sino grande en maldad. Un asesino. Dijo el emperador romano Augusto César, un cerdo vive más seguro en el palacio de Herodes que sus propios hijos. De hecho, mató a su esposa, a su suegra, a sus hijos. Como él sabía que era tan terrible y nadie lo iba a llorar cuando él muriera, dio una orden por escrito que a las personas de más importancia, a las personas, digamos, grandes de Jerusalén, cuando a él lo estuvieran enterrando, los mataran, para que lloraran y la gente creyera que estaban llorando por él y no por la muerte, por el asesinato de estas autoridades, de estas personas. Un hombre terrible, sin escrúpulos, un paranoico, un enfermo realmente, un hombre que tenía 2 grandes problemas, los celos y la envidia. Cuando se entera de que ha nacido el Mesías, indaga diligentemente más o menos el tiempo de su nacimiento y da una orden terrible que desde los tiempos del faraón de Egipto
Ningún rey se había atrevido a promulgarla. Y era la matanza, la muerte indiscriminada e injusta de todos los niños pequeños menores de 2 años. En esa localidad, Herodes tenía un palacio. Hoy en día está en ruinas, pero se conoce como el Herodión. Belén está entre 2 grandes montañas. Algunos han comparado la orografía de Belén con una silla de montar. Hay un gran valle, 2 montañas, y en una de ellas Herodes mandó a construir su palacio, uno de sus palacios, porque también tenía otro palacio en Cesarea, la marítima, tenía otro palacio en Masada, en fin, tenía palacios por distintas partes, y también en Jerusalén tenía otro que precisamente lo fuimos a visitar ahora en el mes de noviembre y lo estaban restaurando. Un hombre terrible, un hombre que era un títere en manos del Imperio Romano, pero fíjense lo malo que era, que Roma se fiaba de él, porque sabía que nunca Herodes se rebelaría contra Roma, sino en todo caso se rebelaría contra los judíos. Era medio judío, medio extranjero, porque la Biblia nos enseña que el padre era de un lugar y la madre era de otro, pero a pesar de eso era un hombre realmente terrible. Ahora cuenta la historia de que un día llegaron a su palacio, dice el Evangelio, magos. Estaba leyendo el Nuevo Testamento en hebreo y sale la palabra jajamín. La palabra jajamín significa sabios. Pero ¿qué dice realmente en el texto griego? Porque ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en lengua griega. Dice magoi. Y la palabra magoi está enraizada con una raíz verbal de origen persa o de origen babilónico, que es la raíz mega, que significa magos, sacerdotes y también sabios. No tiene nada que ver con reyes. Después vamos a ver por qué se los llama los reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes. La Biblia no dice que eran reyes. Y si eran reyes, ¿de qué país eran reyes? La Biblia dice que eran magos, personas que observaban las estrellas. No eran personas malas con la connotación de magos, de magia, sino eran astrónomos, personas que observaban las constelaciones y personas que habían recibido en el pasado la influencia y la enseñanza del jefe de todos los magos de Babilonia, que no sé si ustedes saben quién era, pero en el libro de Daniel, en el capítulo 2, el verso 48, nos da el nombre de quién fue el jefe de todos los magos de Babilonia. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los jajamín, de todos los sabios, de todos los magoi de Babilonia. Es decir, la influencia que este hombre ejerció en esos hombres fue tremendamente poderosa. Me imagino los estudios, las enseñanzas, las revelaciones proféticas, los sueños que les habrá explicado durante tantos años de vida Daniel en Babilonia a este grupo de personas que probablemente vinieran de Babilonia guiados por aquella estrella, pero al mismo tiempo motivados por las enseñanzas, por la expectativa del nacimiento de un libertador, de un Mesías, de alguien que iba a nacer y que iba por fin a traer la paz y que iba a traer justicia y que iba a hacer una obra realmente tremenda. No se sabe con exactitud cuál fue, digamos, la estrella que guió a estos magoi, a estos sabios de Oriente hasta Belén. Hay muchas opiniones. Por ejemplo, se cree que el cometa Halley tuvo algo que ver, porque desde el año 4 antes de Cristo ya se podía ver en el horizonte el cometa Halley. Pero luego dicen que en el año 7 antes de Cristo se produjo una conjunción de planetas, concretamente el planeta Saturno y Júpiter, se alinearon y creen algunos que esto tuvo que ver con el hecho de que estas personas decidieran emprender este largo viaje. Había una estrella llamada Mesorí, que significa nacimiento de un príncipe, y ellos creían que cuando esa estrella brillaba de una forma diferente en el horizonte, creían que había nacido alguien realmente importante. También sabemos, no voy a estar entrando en muchos detalles en esto, pero Arí, la constelación de Leo, Arí en hebreo, y la estrella Betulá se alinearon y ellos creían que había llegado el momento en el que el Mesías había nacido. Ahora, hay una diferencia entre los pastores que vieron prácticamente recién nacido en pañales al Señor Jesucristo, al niño, y la visita de los magos de Oriente. Los magos de Oriente, si ustedes han prestado atención a la lectura de esta tarde, dice que cuando llegaron, entraron a una casa, no a una cueva, como dijo un
una autoridad del cristianismo del siglo I llamado Justino Mártir, que Jesús había nacido en una cueva en la zona de Betlehem, en la zona de Belén, sino que cuando estos hombres llegan, ya el niño, Jesús, probablemente ya tenía casi 2 años de edad. De ahí que Herodes mandara matar a los niños menores de 2 años. Ellos no vieron a un niño recién nacido. Yo sé que las películas y las leyendas y la tradición pintan allí a José, a María, al burro, a la burrita, a los magos, a los pastores, todos juntos. Pero realmente eso no es lo que cuenta la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que el día de su nacimiento, los primeros que llegaron allí, avisados, guiados por aquella revelación angelical, fueron los pastores. Pero los magos de Oriente llegaron tiempo más tarde a una casa que ya estaban ya ellos instalados y probablemente el niño tenía ya casi 2 años de edad. Ahora, es interesante notar que la influencia de Daniel en estos magos hizo que estas personas viajaran, escuche bien, probablemente durante 2 años. No cogían un avión o un tren de alta velocidad y se ponían en la otra punta del país o del continente en cuestión de horas o de minutos, sino que probablemente esta gente estuvo viajando durante casi 2 años, con una tenacidad y con una constancia fuera de lo normal, porque ellos sabían que había nacido el Mesías, el ungido. Algo importante estaba a punto de suceder en la historia de la humanidad y de hecho había ocurrido. Lo que me llama la atención es que no había una multitud de religiosos el día que Jesús nació. A pesar de que cuando Herodes los manda a llamar y les dice, quiero que me den la información exacta, porque Herodes conocía las Escrituras, porque tenía sangre judía en sus venas, quiero que me digan qué profeta reveló el lugar del nacimiento del Mesías. Y le citan la Escritura exacta donde decía el lugar donde tenía que nacer el Mesías. Vamos a leerla. Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Textualmente ese versículo que fue el que le leyeron a Herodes dice así: pero tú, Belén Efrata, Efrata era el antiguo nombre de Belén, Efrata y Belén es lo mismo. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, el Mesías tendría un nacimiento físico en Belén de Judea, pero el Mesías era el Verbo hecho carne. Era Dios en carne y hueso. Si tú no crees esto, tu teología es totalmente diferente a la mía. Porque nosotros no creemos que el Mesías comenzó a existir el día de su nacimiento. Nosotros creemos que el Mesías ya existía desde la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y llegó un momento en el que ese Verbo se hace carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por lo tanto, cuando Él nace, Él está dando cumplimiento a una profecía, ya digo, de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que decía el sitio exacto donde tenía que nacer el Mesías. Eso descartaba el hecho de que si alguien decía que era el Mesías, pero no había nacido en Belén, sino en Capernaum, o en Samaria, o en Jerusalén, o en cualquier otra población del país, automáticamente quedaba descartado. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Belén es un pueblo pequeñito, a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Lo hemos visitado en varias ocasiones. Realmente les digo, no hay mucho que ver. Hay sobre todo una iglesia que se llama la Iglesia de la Natividad, construida supuestamente sobre la cueva donde nació el Señor Jesucristo. Pero también es un lugar mencionado en el Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que allí fue donde fue enterrada la amada y querida esposa de nuestro querido patriarca Jacob. Ella no está en la cueva de Macpela enterrada. ¿Os acordáis que el jueves os di los nombres de los que están allí enterrados? Sara y su marido Abraham, Isaac y su esposa Rebeca, Jacob y su esposa Lea. Los judíos dicen que Adán y Eva también están enterrados allí. Pero Raquel no está enterrada en ese lugar porque murió el día que paría a su último hijo, al más pequeño, al Benjamín, al hijo de la mano derecha, al hijo de mi confianza. Y allí murió en el parto y allí quedó enterrada. No le dio tiempo a la pobrecita de ser enterrada en otro lugar y allí está enterrada Raquel. Es en ese lugar donde se relata la tremenda y magnífica historia de 2 personas que se enamoran y se casan y a raíz de su matrimonio pues nacen una serie de personas y de descendientes del cual viene nada más y nada menos que el Mesías. Y me estoy refiriendo a la historia de Booz, el hijo de la ramera de Jericó, Rahab, y de Ruth, la moabita, ¿verdad? Es allí donde se cuenta esta historia. Pero sin lugar a dudas, Belén era y es conocida porque fue el hogar
y el lugar de nacimiento del rey más grande de todos los que han existido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que es nada más y nada menos que David Hamelech, el rey David. Allí vivió David, en la casa del pan, y allí nació el pan de vida, el verdadero pan del cielo, el que descendió y habitó entre nosotros y vimos su gloria, el Señor Jesucristo. Bueno, pues ese lugar donde Herodes indaga, pregunta y dice, ¿dónde ha nacido? Quiero saber dónde está, porque quiero ir yo también a adorarlo. Ay, hermanos, nada más lejos de la realidad. Yo veo que el día que nació el Señor Jesucristo se produjeron diferentes reacciones. Miremos, por ejemplo, la reacción política. Herodes era un político, era el rey de turno. ¿Qué fue lo que quería Herodes? Eliminarlo, matarlo, quitárselo de en medio. Para él, Jesús, el Mesías, era un competidor. Ese espíritu de querer quitarse a Dios de en medio sigue estando latente hoy en día. Se está intentando sacar a Dios de los colegios, de las universidades. Incluso en esta fecha llegará un momento en el que simplemente será una fecha en la que la gente se vuelve loca comprando y comprando, pero no habrá ni la más mínima referencia del motivo por el cual decimos que en estos días estamos celebrando algo trascendental como es el nacimiento del Señor Jesucristo. Aunque ya sabemos, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, lo vuelvo a repetir, que sabemos que no nació en estas fechas, en este tiempo, pero se recuerda de una forma especial su nacimiento en estos días, ¿vale? Pero los políticos están tratando de desarraigar la Biblia, arrancar a Dios de la sociedad, y no se dan cuenta de que este continente ha sido edificado y construido sobre las bases de la Escritura, sobre la palabra de Dios. Y lo que trajo libertad a este continente europeo en el cual vivimos fue la revelación de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llegó a las manos de las personas y podían leer la Biblia en sus propios idiomas, incluido por supuesto el nuestro. Pero los políticos están empeñados en que no recordemos, en que no mencionemos, en que no hablemos absolutamente nada de Dios, ni de su Hijo, ni de su nacimiento. Lo mismo que Herodes quería. ¿Y cuál fue la reacción entonces de los religiosos? Sería extraordinaria. Llevaban siglos esperando al Mesías. Lo habían leído en Isaías, en Jeremías, en la Torá, en los Salmos. Por todas partes hay textos proféticos, mesiánicos que hablaban del nacimiento, de los sufrimientos, de la vida, de los milagros, etcétera, etcétera, del Mesías. Tendría que haber cola por parte de los rabinos, por parte de los religiosos de la época para ir a ver al Mesías. Ni uno, hermanos, ni uno fue. Y eso que sabían dónde había nacido o dónde tenía que haber nacido, pero sin embargo no se movieron de su mundo de religiosidad, de fariseísmo, de rituales, de discusiones absurdas y ridículas sobre cuestiones que al fin y al cabo, ¿qué más da si fue allí o fue aquí o fue arriba o fue abajo? Ni uno de los religiosos fue. Y es que la religión lo que hace es que embrutece, ciega, esclaviza a la persona. No fueron los políticos, no fueron los religiosos, fueron personas comunes como los pastores que estaban allí velando los rebaños que se llevarían al templo a Jerusalén para ser sacrificados, sobre todo en los días de fiesta, por ejemplo la fiesta de la Pascua. Sin embargo, llegaron extranjeros, gente de lejanas tierras, que venían a ver, que estaban como locos por postrarse ante aquel niño que no hablaba, que no hacía milagros, que no predicaba, que no daba estudios bíblicos profundos, pero que ellos sabían que ese niño algún día partiría el rumbo de la historia en dos, porque era el Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquel que hablaba con Abraham, aquel que se revelaba a Jacob, aquel que caminó con Moisés, aquel por fin había nacido. Y había venido a este mundo con un propósito, había venido a este mundo con una razón de ser. Y ellos estaban como locos por ir allí y conocer a esa criatura. Y lo conocieron y postrándose lo adoraron. ¿Por qué no lo adoraron? ¿Por qué no fueron a honrarlo? ¿Por qué no fueron a visitar a los demás? Ellos tendrán que rendir cuentas algún día. Ellos tendrán que dar sus explicaciones religiosas y talmúdicas y de la Mishnah y de toda la parafernalia que quiera. Pero lo que está bien claro es que ninguno de los religiosos de la época apareció por allí, sino que allí estaban sus padres y unas pocas personas. No fue un acontecimiento que se oyó y se proclamó en todas las naciones de la tierra. Fue algo muy sencillo, algo muy humilde. Pero generalmente lo que Dios comienza, lo comienza de una forma muy sencilla, muy pequeña, casi pasa desapercibida, pero el crecimiento al final, el quien lo da es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que estas reacciones me llaman poderosamente la atención, porque veo que hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Personas con estudios, personas con mucha religiosidad, personas con todo lo que tú quieras, en el fondo no saben realmente para qué vino el Señor Jesucristo a este mundo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer el próximo domingo.
Queremos decirle a la gente para qué vino y para qué no vino. Queremos decirle a la gente que Él no es uno más como Buda, Mahoma, Confucio, Krishna o sabe Dios quién, sino que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino solamente a través de Cristo, y que no hay salvación a través de nadie sino solamente a través de Él, y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre, y que no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres a través del cual podamos ser salvos. Todo eso lo queremos decir. Porque vemos los centros comerciales repletos, llenos de gente. Venga a comprar y venga marisco y venga regalo. Pero en el fondo, ¿qué está celebrando? ¿Qué queremos decirle al mundo que estamos celebrando o queremos recordar de una forma especial los cristianos en estos días? Pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nada ni nadie pudo impedirlo. El Señor lo protegió sobrenaturalmente a uno de la muerte de las aguas del río Nilo. Se escapó y mira las paradojas de la vida. Lo crió nada más y nada menos que aquel que había mandado a matar a los niños, el faraón. El Señor protegió, sin lugar a dudas, el nacimiento del Señor Jesucristo. Ya desde los tiempos de los patriarcas, cuando ya los patriarcas eran los portadores, los receptores de la promesa, querían tener esa bendición de poder parir a un libertador, a un Mesías, a un ungido. Pero Abraham se encontró en una disyuntiva tremenda en su vida. Primero, su edad tremendamente avanzada. Segundo, la esterilidad de su esposa. Por lo tanto, aunque recibiera promesas preciosas de que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra y todas las familias serán bendecidas, ¿cómo va a ser posible si mi esposa es estéril? Lo intentó por otra vía, pero esa no era la vía, esa no era el camino de Dios. Los caminos de Dios son rectos, no son retorcidos. Y cuando Dios te traza una línea y tú no vas por esa línea y quieres ir por otro sendero, por otro atajo, te vas a equivocar tarde o temprano y vas a tener que volver otra vez a la senda antigua. Pero el Señor obró y abrió la matriz de Sara y pudo dar a un hijo. Y ellos tuvieron un hijo que le pusieron risa. Porque trajo risa, trajo gozo, trajo alegría a la casa de aquellos viejitos que decían nunca vamos a poder amamantar, nunca vamos a poder tener un hijo, pero lo tuvieron, gloria a Dios. Y ese hijo no fue el Mesías, fue un regalo de Dios, pero no era en sí el Mesías. Por lo tanto había que seguir buscando y buscando y haciendo humanamente hablando todo lo que tenemos que hacer para que por fin nazca el Mesías, pero aún no era el tiempo, pero había que parir, había que tener hijos. Y cuando él se casa ya con 40 largos años, cuando él está triste por la pérdida de su madre, cuando él se va a un pozo, al pozo del viviente que me ve, allí meditando, allí buscando respuestas, allí diciendo cómo, y estoy soltero y no tengo mujer, ¿y qué hago? Allí viene a lo lejos su futura esposa y se casa con ella. Y dice que la llevó a la tienda de su madre y allí se consoló. Pero no solamente es cuestión de consuelo, es cuestión de reproducción, es cuestión de que el Mesías tiene que nacer. Y si mi padre que me parió a mí, yo no soy el Mesías, pues tenemos que seguir buscando que venga el Mesías. Pero él lo intenta y no puede, porque dice la Biblia que también su esposa, Rebeca, también es estéril. Pero él dice que lo intenta y no hay manera hasta que dice la Biblia, pero oró por Rebeca y Dios la sanó. Ay, si hubiéramos orado antes por ciertos problemas que nos han quitado la paz, ¿cuántas veces podíamos haber visto respuesta antes y no haber sufrido tanto tiempo? Y nace no uno, sino dos. ¿Y cuál será? ¿El peludo o el lampiño? ¿El blanquito o el rojo? ¿El que no para, que parece que tiene lombrices dentro, o el otro que está quieto? ¿Cuál será de los dos? La bendición sabíamos que pasa por el menor, porque el mayor serviría al menor. El último que entró es el primero en salir, y el primero en salir es el primero que entró. Por lo tanto, Jacob es el escogido, al que Dios le tiene que cambiar el nombre. Y se lo cambia y le pone un nombre que es todo un estudio bíblico tremendo, Israel. Y él tiene 12 y ahora más difícil todavía. Si antes no sabía si era Esaú, Jacob, ahora 12. ¿Cuál será? ¿Leví? ¿Cuál será? ¿Zabulón? ¿Neftalí? ¿Gad? No, Dios escoge a una tribu y a esa tribu le dice que le dará el cetro. Y esa tribu es nada más y nada menos que la tribu de Judá. Ay, amigos, y por ahí empieza toda esa lucha, toda esa peregrinación por el Antiguo Testamento, donde hay guerras, matanzas, deportaciones, cautiverio, esclavitud, pero allí hasta que al final, gloria a Dios, Dios encuentra a un hombre de la tribu de Judá y a una mujer de la tribu de Judá que se comprometen en matrimonio, y tanto por línea paterna como por parte materna, los dos se van a casar, van a ser padres, pero Dios hace una intervención sobrenatural. Y es que la mujer, su futura esposa, queda embarazada. Y hasta el día de hoy, algunos no aceptan que esto fue realmente una intervención directa de Dios,
sino que creen que fue un montaje, creen que fue una gran mentira. Y en el famoso Talmud, por si ustedes saben, en el famoso Talmud, en uno de ellos, hay dos, el de Babel y el de Jerusalén, en uno de los Talmud dice que Mirjam, la esposa, la futura esposa de José, tuvo relaciones sexuales con un centurión romano llamado Pantera, que la dejó embarazada, y ella le hizo creer a su familia que era obra y gracia del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy escupen contra el suelo cuando pronuncian el nombre Yeshú, que ni siquiera se atreven a pronunciar Yeshua, que sea un nombre maldito y que no tenga descendencia. ¿Por qué? Porque no terminan de aceptar y de creer que aquel que nació no era un impostor, no era un falso Mesías, sino era el que tenía que ser, al que rechazaron, pero que algún día aceptarán, porque la Escritura dice que porque se humilló, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! Eso dice la Biblia y se va a cumplir. Amén, amén, amén. Así es. Y Él vino una primera vez y nada ni nadie pudo impedir que naciera. Ni Herodes lo pudo impedir con toda su soberbia. Hablando de soberbia, oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Decía Cervantes en su famoso libro El Quijote. Los celos, decía Cervantes, son señales de amor, pero es como la calentura que el hombre enfermo, que al tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y vida indispuesta. Por lo tanto, este hombre enfermo que fue capaz de matar a sus propios hijos, ¿cómo va a tener el más mínimo pudor o escrúpulo de matar a niños que no son familia de él? Si mató a sus propios hijos, si mató a su propia esposa, si mató a su suegra, si mató a personas de su familia, ¿cómo no va a atreverse a dictar un edicto para matar a niños inocentes? Pero también eso estaba profetizado. Pero se le escapó uno. Y estos magos de Oriente vinieron y así de golpe y porrazo, sin esperarlos, porque me llama la atención, me llama mucho la atención, que no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que dijera que Jesús o sus padres iban a ser visitados por magos de Oriente y le iban a dar una auténtica fortuna, que la Biblia relata que venía en forma de incienso, de oro y de mirra. No hay ninguna palabra profética que hable acerca de la visita de ángeles ese día a ese lugar. Solamente hay un texto en el libro de Isaías que quiero leerles. De ahí que les llamen los magos, los reyes magos. Isaías 60, versículo 3. Hay una referencia a reyes, pero no precisamente a los que estamos hablando, porque no lo eran. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu nacimiento. Pero en ningún momento, repito, la Escritura dice que los magos de Oriente también, aparte de magos o astrólogos, eran reyes. Tampoco dice la Escritura cuántos eran. ¿Por qué entonces insisten en que eran 3? Hay varias explicaciones. Algunos dicen que, como la Biblia menciona que trajeron oro, incienso y mirra, pues que eran 3. Otros dicen que como Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y de estos se pobló toda la raza humana, pues uno por cada uno de los hijos de Noé. Y otra explicación dice que representan a los 3 continentes que en aquel momento eran conocidos. Ya sé que hay 5 continentes, pero en aquel momento de la historia solamente se conocían 3. Europa, África y Asia. Y uno de cada continente vino como representante de. Pero en ningún momento la Biblia dice cuántos eran. Podían ser 3, podían ser 8, podrían ser 15, ¿qué más da? Ni siquiera la Biblia nos da el nombre de estos personajes, porque aquí el protagonista no son los que vienen, sino el que está. Aquí el protagonista no es el que viene con oro, incienso y mirra, sino quién va a recibir los presentes. Porque había una costumbre en aquella época que consistía que cuando alguien importante iba a ver a alguien más importante, no podía ir con las manos vacías. Ahora entendemos por qué David tuvo que comprar la tierra de Arauna en el monte Moriah y decirle a aquel hombre que quería regalarle los trillos, los bueyes, la tierra: no puedo ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada, porque yo soy el rey de Israel, el rey de las 12 tribus de Israel. Pero yo voy a ofrecerle culto y voy a honrar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y no me puedo presentar delante de Él con las manos vacías, porque sería una provocación, sería un insulto, sería una llamada a la guerra.
Y estos magos no vienen en son de guerra, vienen en son de paz, vienen reconociendo la autoridad, vienen reconociendo la divinidad, vienen reconociendo distintas áreas del futuro ministerio que ese niño tendría, del cual hablaremos Dios mediante el próximo domingo. Lo importante es que José, cuando tuvo que cerrar su negocio o dejarse de dedicar a lo que la Biblia dice que se dedicaba, que dice que era carpintero, hombre inteligente en hebreo, que los carpinteros en aquella época no eran los que trabajaban la madera, como tenemos entendido, sino los que trabajaban la piedra. Porque las sillas, las alacenas, los utensilios, los pesebres, etcétera, eran de piedra, no eran de madera. Y probablemente José también podía trabajar la madera, pero fundamentalmente a quien se llamaba carpintero en aquellos tiempos no era el carpintero, sino el cantero, el que con cincel y martillo le daba forma a la piedra. Pues tuvo que dejarlo todo y marcharse al extranjero, a lejanas tierras, a un país que sus antepasados lo habían dejado en ruinas completamente. Y estamos hablando de un país que en hebreo, en la Biblia, se llama Mitzraim, más conocido como Egipto. Para que se cumpliera la palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Una doble profecía en espacio y tiempo. De Egipto llamó el Señor a Israel y lo sacó de Egipto al desierto y posteriormente a la tierra de Canaán. Pero siglos más tarde de Egipto llamaría el Padre a su hijo para que volviera a la tierra de Israel y comenzara su tremendo y poderoso ministerio. ¿Cómo se va a desplazar este hombre? Un hombre extranjero que probablemente no hable el idioma de Egipto. Un hombre que no le va a resultar nada fácil conseguir trabajo. Dios siempre va delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Lleva suficiente oro, la moneda que te la van a cambiar en cualquier parte del mundo donde vayas. Lleva suficientes incienso y mirra que lo vas a poder vender perfectamente a los egipcios porque son fanáticos del incienso y de la mirra. Por lo tanto, no tienes que preocuparte de dónde voy a comer, de qué voy a vivir, porque esa actitud de qué voy a hacer de mi vida, de qué me voy a vestir, dónde voy a vivir y qué me va a pasar. Esa es la mentalidad de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: vosotros no os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, sino buscad primeramente el reino y el rey, su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. Porque esa es la actitud de desconfianza, de avaricia, de temor de los gentiles, que creen que porque tienen son, pero no son porque no tienen. Sin embargo, José, María y ese niño pequeño se pudieron ir a Egipto durante 2 años. Hasta que al final regresan y entonces deciden irse a una localidad llamada Nazaret, y de ahí se conoce al Señor Jesucristo por un tiempo como Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Porque es allí donde él fue criado. Nació en Belén de Judea, pero cerca en una población llamada Nazaret es donde él se cría, y posteriormente se va al norte a Galilea, y allí es donde él pasa 3/4 partes de su tiempo en aquella zona del mar de Galilea, del Kineret, del lago que tiene forma de arpa de David, y allí en aquel lugar él comienza a llamar a sus discípulos y así comienza su ministerio triunfante y glorioso. Hermano, yo quiero en esta tarde preguntarte a ti. La reacción de Herodes fue una reacción de despotismo, de soberbia, de orgullo. No voy a permitir que nadie me quite el sitio, no voy a permitir que nadie me haga sombra, por muy pequeño que sea, me da igual. Me da igual que la profecía se ha cumplido, me da igual que Miqueas profetizó que era en Belén, donde yo también vivo, que van a ser un Mesías, me da igual las profecías, me da igual lo que sea, yo voy a por él. Hay gente hoy en día que sigue teniendo este espíritu de rechazo, parece mentira, se llaman a veces hasta cristianos, pero cuando le hablas de Cristo se enfadan y se enojan. Y cuando le hablas de que lean la Biblia, esos que a veces se denominan y se llaman cristianos, también se enfadan y se enojan. Cuando le hablas de la palabra de su Dios, que la ignoran y la desconocen. Sería una barbaridad decir que usted ha estado casada 40 años con un hombre y no conoce su voz. Pues más barbaridad me parece llamarse cristiano y no conocer la palabra de su Dios. Pero se da. La reacción de los religiosos sigue siendo exactamente la misma hoy en día. Indiferencia total y absoluta. Porque al religioso lo importante es lo que hace. Para poder presentarlo en un momento puntual ante el prójimo o ante el mismísimo Dios como currículum, como aval de sus justicias y de sus méritos. Tratando de impresionar, tratando de sorprender a los demás y a Dios. Pero queridos hermanos y amigos, gloria a Dios por la reacción de humildad de aquellos magos sabios que viajaron durante semanas, meses y tal vez durante años y no paran hasta llegar al sitio. Y cuando llegan se postran, adoran y le dan todo lo que tienen. Porque cuando una persona conoce a Dios, su corazón cambia y es transformado completamente. Labán, el hermano de Raquel, cuando vio los regalos que Eliezer, criado de Abraham, le había hecho a su hermana, salió corriendo y le dijo: ven a mi casa, ven que hay lugar para ti.
pero no porque realmente tuviera interés en ayudar, en bendecir, en darle hospitalidad a Eliezer, sino porque vio los regalos, vio lo material, que a él también le podía venir bien. Pero sin embargo, en un corazón agradecido, en un corazón que nace de nuevo, lo importante no es dame, Dios mío, dame más, y quiero tener más, y dame, y prospérame, y bendice, sino que esa es la señal de la mezquindad del corazón humano. Cuando se acercan a Dios para recibir y no para dar. Esa es la enfermedad más terrible del alma. Cuando tú te conviertes en el centro y la única forma de que nuestra alma sea sanada es con un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es la medicina, es el antídoto perfecto para curar todas las enfermedades del alma. Y estos hombres, como no tienen enfermo el alma, sino que ellos lo que quieren es adorar al Señor, en vez de ir allí para ver qué me puede dar Dios, en vez de ir allí para pedirle favores y beneficios y milagros, lo que van allí le entregan todo al Señor, porque esa es la señal de una persona que ha entendido el Evangelio. No de una persona que ha oído el Evangelio, sino una persona que ha entendido el Evangelio y lo quiere llevar a la práctica hasta las últimas consecuencias, donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo se llamaban los magos de Oriente? Ni tú, ni yo, ni nadie te lo podrá decir jamás, porque la Biblia no dedica tiempo a nombres de personas que son simplemente instrumentos. Pero ¿cómo se llamaba el que nació en aquel día? Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, porque a Él es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos a Él. Aleluya. A Él la gloria, no al hombre. A Él la gloria y nada más que a Él. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo en esta noche, hermano.